El Centro de Noticias Táchira presenta. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al Centro de Noticias Táchira a través de nuestra plataforma en YouTube. Recuerden que también esta entrevista estará publicada en nuestras redes sociales, @Conexión Táchira, @reporte.táchira, @Noticias Tachirenses, el Centro de Noticias Táchira por supuesto, y además se nos une Diario de los Andes. Hola a todos, hoy nos encontramos con el diputado de la Asamblea Nacional, defensor de derechos humanos, presidente de la Fundación El Amparo, ex embajador de Venezuela en la India, así como él mismo dice, tiene más puestos que un autobús, Walter Márquez. A mi lado se encuentra Luz Franci Contreras, detrás de cámaras Lorena Bornacelli y yo soy Mariana Duque. Bienvenido, diputado. Bueno, un gran abrazo para todos los televidentes, para ustedes, en la oportunidad de transmitirles las impresiones que logramos en nuestro reciente viaje a San Salvador. Un viaje muy intenso, de mucha emoción para los familiares, que incluso al comienzo pues tenían la esperanza de ver a los que representaban, y hicimos las solicitudes formales de acuerdo a la Constitución de la República de El Salvador y en base a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Un detenido tiene derecho a que se le visite, tiene derecho a que se le asista un abogado, a que tenga la defensa oportuna. Nada de eso se está cumpliendo en San Salvador con las 238 personas oriundas de Venezuela, de los cuales 10 son del Táchira, que están recluidos en el SECOT, que es el Centro del Confinamiento contra el Terrorismo. De esos 238, 137 fueron deportados por la ley del enemigo extranjero. Es una ley de 1798, una ley extemporánea, muy vieja. Pero resulta que 7 años antes se aprobó lo que llaman la Carta de Derechos, que son los diferentes reglas o normas o enmiendas, que la enmienda quinta garantiza el debido proceso y la enmienda sexta los derechos penales. El presidente Trump está aplicando una ley y respetando el debido proceso. Y si fuera una guerra, como él lo invoca, debía tratarse como prisioneros de guerra, no como delincuentes, porque la delincuencia organizada se rige por la Convención de Palermo, es otro elemento. 101 presos lo rigen por la ley de migración. Pero el problema está en que varios de ellos, el juez migratorio había ordenado trasladarlos a Venezuela, deportarlos a Venezuela, no a El Salvador, y respetando la orden judicial, los deportan a El Salvador y los encarcelan en un centro de reclusión antiterrorista. Ni son terroristas, son migrantes venezolanos, no son delincuentes. El único argumento que utiliza el gobierno americano es de que están vinculados al Tren de Aragua. Y el Tren de Aragua es una ficción, podrá existir en algunas partes, pero realmente vincularlo a partir de un tatuaje no es una prueba contundente, porque el tatuaje es un derecho personal. El que quiera tatuarse forma parte de su vida privada y eso no lo vincula a un delito. Como explicaba a mí el abogado José Alberto Berro, para que alguien tatuado se vincule a un delito tiene que cometerlo, porque el tatuaje por sí mismo es un derecho, no es un delito. Señor Walter, la única prueba que invocan es un tatuaje, pero no hay absolutamente ninguna otra prueba. Señor Walter, usted habla, y lo hemos visto además ya en ruedas de prensa familiares, de 10 tachirenses que indican,
no saben cuál es la situación de sus hijos. Usted viajó hasta allá, hasta El Salvador, precisamente para conocer en qué situación se encontraba, pudo verlos, pudo hablar con alguien que tuviera relación con ellos, que les diera alguna información. Nosotros solicitamos ante la Dirección General de Prisiones de El Salvador el derecho a la visita. Después fuimos a la oficina de la Procuraduría General de Derechos Humanos, que también tiene la obligación de dar asistencia en esta materia. Visitamos igualmente la Nunciatura Apostólica para pedir la intervención del Papa León XIV, quien ha manifestado públicamente que él es descendiente de migrantes, que él fue un migrante en Perú, en Chiclayo, hizo una gran labor por los venezolanos y señaló que nuestro Señor Cristo fue migrante. Además, los propios apóstoles fueron migrantes. A partir de esa premisa del Papa, estamos pidiendo su intervención. Lo hicimos a través de la Nunciatura Apostólica de El Salvador y lo vamos a formalizar a través de la Nunciatura Apostólica en Venezuela, para lo cual recientemente hablamos con el cardenal Baltasar Porras, quien le pedimos que fuera canal de comunicación en esta materia. Con respecto a El Salvador, también visitamos la Cruz Roja Internacional, un organismo neutral, y ellos, por la propia naturaleza de este organismo internacional, pueden visitar a los presos. Esa reunión fue confidencial, toda la información que se manejó allí fue privada, pero en síntesis no se respetó el derecho a la visita, no se informó el estado de salud ni el estado profesional, porque no hay ni un solo expediente en El Salvador contra ningún venezolano. Es abuso de poder. El Salvador está en este momento en un estado de excepción, y ese estado de excepción ha permitido que Bukele combata bandas criminales, pero su prestigio en El Salvador es bien alto, pero a costa de también grave violación de derechos humanos. Ajá, señor Walter, pero sí tienen abogados defensores allí de El Salvador, de Venezuela, que no tienen absolutamente nada. No permiten, porque incluso el gobierno venezolano inicialmente enarboló esa bandera de defender a los deportados a El Salvador, y ni siquiera le respondieron los abogados venezolanos. Allí no hay separación de poderes. De 7.000 habeas corpus que se han intentado, no han decidido sin un solo habeas corpus en los últimos 3 años. Nosotros ya solicitamos individualizado para cada uno los habeas corpus y estamos a la espera de una respuesta oportuna dentro de un plazo razonable. El objetivo central de ir a El Salvador fue documentar, hacer las solicitudes para que se cumplan los lapsos y el proceso interno para aplicar lo que se llama en el derecho internacional el principio de complementariedad. La justicia primaria es la justicia nacional de El Salvador. Cuando no funciona la justicia interna de un país, se invoca el principio de complementariedad. Es decir, la justicia internacional es un complemento a la justicia nacional. Eso lo hemos aplicado en el caso de Venezuela ante la Corte Penal. Ya en los próximos días se va a cumplir el plazo razonable y vamos a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y, de ser necesario, ante la propia Corte Penal Internacional, porque Estados Unidos no es miembro del Estatuto de Roma, pero El Salvador sí aprobó la convención que originó el Estatuto de Roma de la Corte Penal. Fue aprobado por la Asamblea Nacional de El Salvador y ratificado por el presidente de ese país. Es decir, que prácticamente la única alternativa o salida, vamos a decirlo, de estos migrantes venezolanos que permanecen allí en El Salvador es que se cumpla con lo que pidió el presidente de este país, el intercambio entre los presos políticos de Venezuela por quienes se encuentran allí en El Salvador. Hasta el momento esa sería la única salida
de que se cumpla esto, ya que el poder judicial no se está llevando ya a cabo? No, ahí no hay independencia de poderes. Además, si Bukele plantea un intercambio con Maduro de presos, quiere decir que Bukele tiene el poder de ponernos en libertad o enviarlos a un tercer país, porque él simplemente es un depositario, está bajo custodia de Bukele. Pero hay un peloteo que cuando un juez americano pide información sobre los prisioneros, dicen que eso está en jurisdicción de El Salvador, y El Salvador alega que están simplemente en custodia, pero depende de Estados Unidos. Pero son corresponsables. Ahí se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. El crimen de exterminio por las condiciones de vida a las que están sometidos todos los presos, incluyendo los salvadoreños y los venezolanos. Se está cometiendo el crimen de desaparición forzosa. No hay información sobre ello. La Convención Internacional contra las Desapariciones Forzosas, en su artículo 17, prohíbe las detenciones secretas, que eso es lo que están haciendo ellos. Se sabe de esos presos por información que se ha filtrado a través de los medios de comunicación, pero oficialmente nadie tiene conocimiento de que los familiares están allí detenidos. También el artículo 7.2 del Estatuto de Roma obliga a los estados a informar la condición y el estado de los presos. Se está cometiendo un crimen contra los venezolanos, perdón, un crimen contra los venezolanos y un crimen contra los propios salvadoreños. Se está cometiendo el crimen de deportaciones forzosas por parte de los Estados Unidos. Hay 3 países involucrados en este problema. El origen es del gobierno venezolano por la crisis humanitaria compleja que ha obligado a muchos venezolanos a huir, a migrar de este país en busca de un nuevo destino. En Estados Unidos hay 630.000 venezolanos que fueron detrás del sueño americano que se convirtió en la pesadilla americana. Trump, que era una esperanza para los venezolanos de que influyera para un cambio de régimen, de que hubiera mejores condiciones de vida, pasó de una revisión del estatus de los migrantes a una persecución. Ya se está cometiendo realmente una situación grave de persecución de los venezolanos. Hubo deportaciones masivas de venezolanos de Estados Unidos, y hay un tercer país involucrado en este caso, que es El Salvador, donde Bukele suspendió las garantías constitucionales, decretó el estado de excepción para combatir a las pandillas, pero cometió excesos y errores en contra de venezolanos que son inocentes, que no tienen expediente en El Salvador, que se les ha violado el debido proceso, que no tienen acceso a la defensa, que no tienen acceso a asistencia jurídica por parte de abogados, y contra quienes solamente enarbolan la bandera del Tren de Aragua. Pero si hay pruebas del Tren de Aragua, señor Bukele, preséntela, muéstrala. O si no, usted está mintiendo a El Salvador y a la comunidad internacional. Respetamos el derecho que tiene usted de ordenar internamente la seguridad, pero eso no puede ser en detrimento de venezolanos inocentes contra quienes usted está cometiendo crímenes de lesa humanidad. Señor Walter, ¿ustedes han intentado acciones jurídicas en los Estados Unidos? Sí, hay abogados, hay varios de los que nosotros representamos que tienen abogados. Por lo menos André Hernández Romero tiene su abogado. Winmer, a Elvis Anguilo, tiene su abogado. Y han irrespetado la propia decisión de los tribunales americanos, porque estaban en proceso de asilo, tenían audiencias en cortes federales, y sin tomar en cuenta esa vía judicial, los enviaron a El Salvador creando una leyenda, un cuento, una narrativa de que eran del Tren de Aragua y que eran enemigos externos. Pero no hay una sola prueba en un tribunal penal, porque son 2 vías.
la vía migratoria y la vía penal. No hay uno solo que tenga en la vía penal un caso vinculado al Tren de Aragua. ¿Cuánto tiempo tienen ellos ya incomunicados de sus familias? Tienen más de 3 meses, porque llegaron a El Salvador el 15 de marzo y ya estamos a más de la mitad de junio, entre abril, mayo y junio. Y frente a esa situación vamos a intentar una acción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un recurso para que les acuerden medidas cautelares. Señor Walter, ni siquiera esos 2 o 3 que tienen abogados en Estados Unidos han podido comunicarse con sus familiares, tampoco. Tampoco. O sea, no, ninguno, ni siquiera han respetado la orden judicial. O sea, estamos en presencia de una autocracia en Venezuela que originó el problema, una autocracia en Estados Unidos con Trump y un autócrata como es Bukele también en El Salvador. Frente a esas circunstancias, lo que nos queda es recurrir al Comité, al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington y a la Corte Penal Internacional en La Haya. Además, vamos a intentar unos recursos internos de El Salvador ante un juez de control penitenciario, que es el que se encarga del cumplimiento y la supervisión de la pena, y al no haber pena, al no haber expediente, al no haber juicio, el juez en estricto derecho tiene que ordenar la excarcelación. Eso es lo que esperamos, porque en El Salvador no hay separación de poderes, no funciona la Asamblea Nacional con una mayoría absoluta de parte del régimen de Bukele, no funciona el Tribunal Supremo de Justicia, la Corte, la Sala en lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, no funciona la Procuraduría de Derechos Humanos. En otras palabras, hay un vacío jurídico, hay un limbo legal para los venezolanos y los tachirenses que están en El Salvador. Públicamente, los familiares de estos venezolanos detenidos se reunieron con el gobernador Freddy Bernal y él en su momento dijo que iba a influir o que iba a buscar la manera de defenderlos. ¿Ha ocurrido algo a través de esta vía gubernamental? Hasta ahora, el gobernador no ha manifestado esa decisión. Yo le hago un llamado al señor gobernador a que se sume a esta causa. Nosotros necesitamos indudablemente apoyo gubernamental. Más allá de cualquier diferencia ideológica y política, tenemos una causa superior, una causa común, que es la libertad de los venezolanos. Si el gobierno nacional realmente está dispuesto a apoyar, nosotros le aportamos estrategias e ideas para que consigamos un interés superior. El conflicto interno en Venezuela lo resolvemos entre nosotros. El conflicto externo debemos dejarlo a un lado para enfocarnos en la búsqueda de la libertad de los tachirenses y de los venezolanos que injusta y arbitrariamente han sido deportados por el gobierno de Trump con la complicidad de la actuación de Nayib Bukele, quien ha tenido una respetabilidad internacional por logros concretos de seguridad en su país, pero a los gobernantes no lo juzgan por el deber ser del cumplimiento de su deber, sino por los errores que cometan. Recordemos el caso de Fujimori. Fujimori acabó con Sendero Luminoso, recuperó la economía, le trajo la paz al Perú, trabajó por 30 millones de habitantes, pero atropelló junto con Montesinos a un grupo minoritario y eso conllevó a que lo enjuiciaran y lo llevaran a la cárcel. El caso del general Videla, el caso de Pinochet, el caso de Pérez Jiménez en Venezuela. Ha sido uno de los gobernantes que ha hecho más obra física en el país, pero cometió errores de grave violación de derechos humanos y a él no lo juzgaron por las obras buenas que hizo, sino por los errores que cometiera. Entonces, lo mismo pasa con Bukele. Bukele puede lograr éxitos parciales en volver a un estado de seguridad
personal y ciudadana en El Salvador, pero está cometiendo atropellos contra salvadoreños, especialmente venezolanos. Así que nosotros seguiremos insistiendo en la inocencia de los venezolanos y en el requerimiento de libertad plena. Señor Guarda, ya han pasado 3 meses desde esta detención. Usted que ha tenido comunicación directa con los familiares de los detenidos, de aquellas personas o los tachirenses que están en su representación en este momento, cuéntenos un poco acerca de la situación de ellos como familiares, cómo están haciendo, porque quizás no todos tengan los recursos para acercarse hasta El Salvador y de repente buscar información, preguntar para contratar un abogado, quizás en los Estados Unidos, como algunos de estos lo hicieron. Coméntenos un poco de la situación por encima de cómo ha sido estos días o estos meses de estos familiares. Mucha tristeza, mucha angustia, mucha incertidumbre. Hemos tenido que hacer un gran esfuerzo de generar una esperanza, una fe en ellos. Por eso nuestra visita a El Salvador nos permitió hacer una radiografía y diseñar una estrategia de cómo resolverlo. Creemos que este es un tema múltiple, un tema diplomático, lo que estamos recurriendo a la diplomacia del Vaticano. Es un tema político y el gobierno venezolano tiene la obligación de actuar internacionalmente. Es un tema jurídico y vamos a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un tema social y humano, es un tema comunicacional, es un tema integral. Nosotros tenemos la fe y la convicción de que a corto plazo podemos lograr el objetivo que lo ponga en libertad, porque no hay un solo expediente en Salvador, no hay un solo juicio en Salvador, y Bukele y Trump no podrán mantener durante mucho tiempo una mentira, una falsedad. Ahí estamos en presencia de lo que se llama un falso positivo, y eso está generando reacciones internacionales, especialmente en Bukele, que es el que los tiene bajo custodia, tiene una altísima responsabilidad. Disculpen, que el viaje también, el calor, el frío, los aviones, quizás la alegría de estar allá en presencia de gente que nos acompañó, que nos ayudó, aunque hubo una mezcla de esperanza con temores. Parte de los que nos organizaron la visita nos pidieron que no declaráramos que podíamos caer presos también, pero en base a mi experiencia seguimos adelante, hicimos los contactos y no pasó absolutamente nada, y vamos a seguir luchando con coraje y con ahínco por la defensa de esos tachirenses que son víctimas de 3 gobiernos: el gobierno venezolano, el gobierno americano y el gobierno salvadoreño. Ya para ir cerrando, señor Walter, después de estas detenciones del mes de marzo, ¿han ocurrido otras? No han deportado más porque la Corte Suprema de Estados Unidos paralizó esas deportaciones, pero han seguido las redadas, han seguido especialmente cuando alguna gente va a una corte migratoria, los esperan en la puerta y se los llevan detenidos. Eso es abuso de poder. El Trump está actuando como en la época de Hitler, que se perseguía a los judíos, ahora se está persiguiendo a los venezolanos. Le anuló el parole humanitario, le anuló los TPS, le suspendió el derecho a visa y a visita a los Estados Unidos a los venezolanos. Todo eso es persecución. Y es muy grave porque Trump es descendiente de migrantes alemanes, irlandeses. Sus esposas son migrantes. Su abuelo era alemán, su mamá era de origen inglés. Es decir, él no es un americano puro, descendiente de piel roja americano. No, él es la mezcla de la migración norteamericana que ha desarrollado ese país. Y lo mismo pasa con Bukele. Bukele es un migrante de origen libanés y de origen árabe.
Entonces es muy poco el que puede hablar de que tiene una pureza de sangre de origen hispánico o de origen americano. Es una mezcla de razas y la migración forma parte de la historia de la humanidad. Y los venezolanos antes era un país receptor de migraciones. Ahora la crisis lo ha obligado a huir, a emigrar del país. Por eso vamos a seguir luchando por la defensa de los migrantes venezolanos y tachirenses que injustamente están encarcelados en el SECON, en un centro de máxima seguridad, una megacárcel antiterrorista. Los tachirenses que defendemos no son delincuentes, no son terroristas, son seres humanos que están buscando justicia y libertad. Agradecemos al señor Walter Márquez, defensor de derechos humanos, por esta entrevista, por podernos informar con respecto a lo que está sucediendo en El Salvador en estos momentos con estos migrantes venezolanos detenidos y enviados aquí. Recuerden que esta entrevista la pueden ver a través de nuestro canal de YouTube, Centro de Noticias Táchira, y algunos pequeños fragmentos en nuestras cuentas de Instagram, @reporte.táchira, Conexión Táchira, Noticias Tachirenses, el Centro de Noticias Táchira y Los Andes Digital. No se pierdan las demás entrevistas. Nos vemos.